Un discurso centrado en el resumen del gobierno, en la crisis sanitaria, económica y social que ha dejado la pandemia del coronavirus, el COVID-19, en el proceso constitucional también que está en marcha. Bueno, el presidente Sebastián Piñera entregó ante el Congreso Pleno la última cuenta pública de su segunda administración, este martes 1 de junio que acaba de pasar. Sin duda, una de las sorpresas del discurso y un anuncio que ni siquiera aparecía en uno de los borradores de la intervención fue la urgencia que le pondrá al proyecto de ley de matrimonio igualitario, el que generó diversas reacciones a favor y en contra de la iniciativa. En general, el discurso estuvo rodeado de una especie de resumen de iniciativas parlamentarias y de proyectos que ha intentado cumplir pese a las dificultades de contexto que genera la pandemia. Haciendo, insistimos, un resumen de lo que han sido los casi 3 años y medio de este segundo mandato. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y justamente para hablar de ese, que es uno de los temas que se acaparó mayor atención hoy, esta iniciativa o esta apertura del gobierno a empujar una ley de matrimonio igualitario. Vamos a conversar con Isabel Amor, que es directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Isabel, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. No sé si nos escuchas bien. Perfectamente. ¿Y tú a mí? Perfectamente. Tuve un segundo en que te perdí. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es un momento muy importante. Estamos bastante sorprendidos, bastante contentos. Eso, sorprendidos ustedes también. O sea, no solamente algunos parlamentarios de la propia derecha, sino que ustedes también están muy sorprendidos. Por supuesto, el presidente y este gobierno en particular han sido bastante enfáticos en no querer apoyar matrimonio igualitario, en no tener intenciones de sacar adelante ciertas demandas que tenemos desde las distintas organizaciones de la diversidad sexual, e incluso en no avanzar con compromisos internacionales que Chile tiene suscritos y que está obligado a cumplir a nivel internacional. Entonces, enfrentarnos en este momento a un compromiso del presidente, dicho en su última cuenta pública, es algo que, por cierto, nos sorprendió bastante. Claro, marca un hito, no necesariamente legislativo, porque el proyecto ya está en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que sabemos que puede haber un catálogo enorme de iniciativas, pero si no se le pone énfasis político, urgencias, que es lo técnico, bueno, puedes pasar siglos de los siglos. Ustedes me imagino que después de esto han activado nuevamente sus redes, que las tienen permanentemente allí, para saber cómo va a ser este proceso, cuándo, cómo, si se alcanza en esta administración. ¿Qué has sabido? ¿Qué nos puedes contar, Isabel? La verdad es que el trabajo por el matrimonio igualitario junto al trabajo por disminuir los niveles de violencia hacia la población de la diversidad sexual y de género son dos líneas que corren de manera paralela en Fundación Iguales, y por tanto hemos estado trabajando todo este tiempo en esto. Lo que creemos que va a suceder es que se va a discutir matrimonio igualitario pronto. Esto depende exclusivamente de la urgencia que le ponga el Ejecutivo. El proyecto de matrimonio igualitario, como tú bien decías, no es una iniciativa nueva, es una iniciativa que envió la presidenta Michelle Bachelet algunos meses antes de terminar su mandato. Claro, muy al final de su mandato, claro. Claro, y hay aquí una coincidencia interesante, ¿no? Muy al final del mandato presidente Piñera estamos reactivando esta discusión. Para la Fundación y para que este proyecto salga efectivamente adelante, lo que necesitamos es una urgencia inmediata, una urgencia que se envíe esta semana al Congreso, que llegue efectivamente a la Comisión de Constitución del Senado, donde ha estado un buen rato ya. ¿En qué trámite, Isabel? ¿En qué trámite legislativo se encuentra? Sé que está en el Senado. Primer trámite. Primer trámite. Entró por el Senado. Ok. Entró por el Senado, está ahí para que la gente entienda un poco. Lo que sucede es que se hacen algunas
consultas y luego pasa a la Cámara de Diputados, una vez votada en el Senado, y si no hay discrepancias podría salir en segundo trámite, que es lo que a nosotros nos interesaría. Ahora, en términos de tiempo, que es lo relevante, aquí hay una cuestión que es fácil de entender. Esto es mera voluntad. Si el Ejecutivo y el Congreso se comprometen con el matrimonio igualitario puede salir este año. No hay duda alguna de eso. El matrimonio igualitario no es un proyecto difícil. El matrimonio igualitario tiene tiene una mayoría de aprobación en ambas cámaras y tiene apoyo popular. Al mismo tiempo, no requiere de presupuesto alguno. Lo que tiene de difícil es una cuestión que está asociada a niños y adolescentes, ¿no? El matrimonio igualitario contempla una serie de modificaciones a el Código Civil que permitirían matrimonio igualitario, adopción y filiación para las parejas del mismo sexo. Isabel Amor, cuando uno habla de matrimonio igualitario, lleva implícito todos los beneficios, todas las características que tienen los matrimonios hoy en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? No, lo que se exige, lo que se supone que de lo cual estamos hablando, que es de un matrimonio es lo que tal lo hace cual. Igualitario. Ya, exactamente. O sea, ni siquiera habría que discutir en particular, por ejemplo, qué pasaría con la adopción de niños. El matrimonio es con todo lo que trae un matrimonio. Es con todo lo que trae un matrimonio. Perfecto. De lo contrario, no es igualitario. Claro. Y en esto quiero ser bien enfática, Matías, a las personas que somos parte de la diversidad sexual y a toda la gente que nos apoya, porque ojo, aquí se piensa que somos pocos, pero somos muchísima gente que está atrás de este proyecto. No nos interesa un proyecto que venga con letra chica, no nos interesa un proyecto muy distinto al que ya está en la comisión. Es un buen proyecto, nos interesa un proyecto que nos reconozca como familia y que indique que las familias que somos compuestas por dos madres o dos padres o dos personas del mismo sexo, podemos acceder a las mismas instituciones con los mismos nombres que todo el resto, ¿no? Estamos hablando aquí de matrimonio civil, no de otra cosa. Por tanto, si ya tenemos todas las obligaciones, estaría bueno tener también todos los derechos. Es importante porque es una señal para toda la sociedad respecto al respeto a la diversidad sexual y de género, y es una señal potente también en contra de la violencia. Isabel Amor, tú dices es un buen proyecto, está en el Senado primer trámite legislativo, el gobierno podría hacerle algunas indicaciones, no hace falta que presente un nuevo proyecto, hay algo avanzado. Nosotros preferiríamos que no lo hicieran. Claro, hoy día, hace un rato yo conversaba con el ministro Belolio, lo entrevistaba en la radio y decía, bueno, no hace falta que enviamos otro, a lo mejor se le van a hacer algunas indicaciones. Pero lo importante es cuándo... a lo mejor no. Bueno, pero es que a lo mejor las indicaciones no entorpecen ni quitan tiempo. Porque yo me imagino, voy a aquí hacer una especulación, pero yo me imagino que este gobierno, si lo plantea, quiere anotárselo dentro de su legado, o sea, ya se está hablando de legado, lo habló el ministro Osa el otro día, como este mismo presidente en su primera administración siempre cuenta en su legado que en su gobierno salió la ley de unión civil, ¿no es cierto? Por lo tanto... Ellos ingresaron la ley de unión civil, el proyecto efectivamente se avanzó en 10 meses durante el gobierno de Michelle Bachelet. Ellos lo ingresaron, claro, pero recordemos que lo reconocen... Iguales, que va a cubrir, este año cumple 10 años, se origina por la falta de rigurosidad con los compromisos del mismo presidente Piñera. Por tanto, vamos a estar bien atentos respecto a cómo sigue esto. Uno supone que el propio presidente Piñera quiere ser reconocido como quien no solo pone la urgencia necesaria, sino que en su administración se va a poner la ley. Por lo tanto, se va a aprobar la ley. Por lo tanto, si pone indicaciones no serán para entorpecerlo, porque si no le van a cobrar la palabra y probablemente va a ser más duro. ¿Qué cambios le harías tú eventualmente? ¿Qué mejoras le harías tú a la ley? Porque no se trata solo de... Ya que hay voluntad, ya hay votos, ya hay voluntad popular además de legislativa, no solo sacarlo rápido, sino que sacarlo bien. Por supuesto, Matías. De hecho, por lo mismo insistía en que no veía
ninguna necesidad de que el gobierno hiciera indicaciones. Esto no tiene que ver con el tiempo que se demore en salir el proyecto de matrimonio igualitario. El proyecto que hoy está en el Senado es un proyecto muy similar al que Fundación Iguales junto a la Escuela de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, elaboramos durante el año, si no me equivoco, 2016-2017 y que le entregamos. Por lo tanto, estamos bastante contentos con el proyecto. Nos gustaría que saliera como está, ¿no? El miedo a las indicaciones no tiene que ver con que se demore más aún el proyecto, sino que con que vuelvan a poner algún tipo de indicación que prohíba el reconocimiento de la afiliación por parte de parejas del mismo sexo, por ejemplo. Perfecto, o sea, es una ley que a ustedes lo satisface y una ley que está de acuerdo a las exigencias también de otros países y que resguarda los derechos igualitarios. Por eso no se llama una ley de matrimonio homosexual, se llama una ley de matrimonio igualitario, que todos los chilenos y chilenas se puedan casar según su voluntad bajo el mismo marco jurídico. De eso se trata. Y eso tiene que incluir un reconocimiento no solo a la individualidad de cada persona, sino que un reconocimiento a la diversidad y a la familia, ¿no? Es bien importante que podamos reconocer que las parejas del mismo sexo son igualmente familia que las que son parejas heterosexuales. Y es una cuestión de dignidad, ¿no? Tú y yo nos criamos en un país donde esto era una cuestión impensada. Y por tanto, necesitamos que las señales que envíe el gobierno, que las señales que envíe el Estado en general sean señales inequívocas respecto al respeto de los derechos humanos y respecto a que las familias de parejas del mismo sexo son familia, y eso es una ganancia para todo el país, Isabel, no únicamente para un grupo minoritario. Lo último, Isabel, que se nos termina el tiempo, ¿cómo evalúas tú o por qué crees tú que el presidente cambia y tiene esta nueva convicción? Porque él, lo hemos escuchado públicamente, decir que él cree que un matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ahora entonces hay un cambio bastante grande, completo. ¿Dónde lees tú este cambio en el presidente? Mira, para serte del todo honesta, yo creo que la persona, Sebastián Piñera, es una persona que no tiene ningún problema con el matrimonio igualitario. Creo que todas las declaraciones y acciones por parte de su administración que han impedido, que no han avalado los derechos de la diversidad sexual y de género, vienen más bien de un sector ultraconservador con el que él inevitablemente dialoga. Creo que es evidente que hay una centro derecha que está a favor del matrimonio igualitario, hay gente que es más de derecha que también está a favor, y en el momento de los que va a votar a favor del matrimonio igualitario. ¿Y la centro izquierda? Y yo creo que este cambio tiene que ver con la necesidad de dejar un legado, por un lado, porque quien saque matrimonio igualitario se anota un poroto positivo en la historia del país. Y creo que tiene que ver con los resultados de los grupos con los que ha negociado durante los últimos 4 años para gobernar, ¿no? Está bien. Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, muchísimas gracias por esta conversación y también seguiremos muy de cerca porque esta discusión lleva tantos años, parece que hoy mágicamente se destraba y vamos a ver si alcanza a convertirse en ley en esta administración. Isabel, gracias. Es cosa de voluntad. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, esperemos. Y estamos de vuelta para ir de inmediato a revisar las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con las informaciones en medianoche. Pidió perdón a quienes en pandemia no recibieron a tiempo la ayuda necesaria. Aseguró que en Chile no existen los presos políticos. Sorprendió al anunciar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, que fue el tema de conversación en el bloque anterior de medianoche, y se refirió además al proceso constituyente que va a iniciar nuestro país. Este 1 de junio se llevó a cabo un nuevo mensaje presidencial de Sebastián Piñera, la última cuenta pública del mandatario, y que provocó más de una polémica. Señoras y señores, hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional, Su Excelencia, el Presidente de la República,
Fue su cuarto ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional en su cuarto año de mandato. Última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Medidas sanitarias que obligaron a un aforo de poco más de 50 invitados a esta ceremonia que de forma inédita comenzó a las 3 de la tarde. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Senador, buenas tardes. Se abre la sesión. 1 hora 34 minutos y 35 segundos de discurso. Queridos compatriotas, Una jornada distinta por los protocolos que obliga a la pandemia. Esta vez no hubo llegada en el Ford Galaxy, tampoco honores en el perímetro ni ceremonias en Cerro Castillo. La fotografía oficial, al igual que en 2020, se desarrolló temprano en el Palacio de la Moneda. Entraron los ministros ordenados, respetando la distancia. Fue el turno del presidente y... Invitamos a mirar de frente para la primera fotografía. Ahora un saludo con la mano derecha. La tercera mirando hacia arriba. En Valparaíso se trabajó contra reloj para que todo estuviera perfecto. Alfombra roja, labores de limpieza, café para el frío, cámara y acción. hemos hecho siempre lo que creemos mejor para Chile y para los chilenos. Gran parte del discurso dedicado a la pandemia, al trabajo realizado, palabras previas a uno de los momentos más emotivos de la jornada. En un minuto de silencio, en recuerdo y homenaje a las chilenas y chilenos que han perdido su vida producto de esta pandemia. El presidente anunció un fondo de salud extraordinario de 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo es financiar la lucha contra el coronavirus. El adversario a derrotar no es el gobierno, es el coronavirus. Tras meses marcados por la polémica, surgió el mea culpa y el perdón del gobierno. Sin duda, nos hemos equivocado. Muchas personas sienten rabia y frustración porque no siempre recibieron las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Una evaluación de su gestión en la que recordó también el estallido social, marcado por innumerables denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. Fue entonces que anunció la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos. Hubo casos donde no se respetaron los protocolos, los reglamentos y las instrucciones recibidas, y se cometieron delitos, abusos y atropellos a derechos humanos. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Así, el mandatario llamó a rechazar el proyecto de indulto a los presos durante el estallido que hoy enfrenta al oficialismo y a la oposición. Parlamentarios que seguían de forma telemática la cuenta pública comenzaron a reaccionar. Lo que yo espero es que si el presidente destacó en el día de hoy la igualdad ante la justicia, el que aquí se aceleren las causas que tienen a chilenos en distintos centros de detención preventiva privados de libertad sin que se haya hecho condena alguna. El mandatario anunció también la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, dedicado exclusivamente al resguardo del orden público. Y si el estallido social marcó esta administración, palabras hubo también para una de sus consecuencias. Hablamos del proceso constituyente y las reglas adoptadas en el acuerdo del 15 de noviembre. Esta convención debe respetar rigurosamente los límites y la regla que la propia Constitución estableció para su mandato. Un acuerdo solo será posible si estamos dispuestos a dialogar y a escucharnos entre todos, especialmente entre los que pensamos distintos, y abandonar las trincheras. Diálogo que también debe primar en la macrozona sur. Por el conflicto en la Araucanía, el gobierno anunció un catastro para analizar la situación de las tierras, recursos para eventuales compras y el refuerzo del plan implementado en la región. Es verdad, no hemos logrado avanzar como debíamos en el diálogo y en el control de la violencia. Significa una deuda y un fracaso del Estado en su conjunto. 3 años de mandato marcados por una crisis social, un proceso constituyente y una pandemia que sigue golpeando fuerte a la población. Ser presidente ha sido el mayor honor de mi vida, pero también una gran responsabilidad, que ha significado alegrías y satisfacciones, y también sacrificios, dolores y frustraciones. Más de 1 hora y 30 minutos de mensaje. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Despidiéndose del Congreso, dialogando con la presidenta del Senado, un discurso que provocó la molestia de parte del oficialismo tras otorgarle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, la propuesta más sorprendente de su mensaje, el cuarto y último de Sebastián Piñera Echeñique. Vamos de inmediato con las informaciones del momento. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez para conocer las noticias del momento. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Vamos a revisar informaciones policiales. A esta hora nos trasladamos hasta la comuna de Maipú porque durante esta noche ocurrió un fatal accidente de tránsito que dejó a un hombre fallecido. Todo esto ocurrió en la autopista Américo Vespucio Norte, a la altura de la intersección con Pajaritos, en dirección hacia el aeropuerto, donde aquí se produjo un accidente de tránsito, 3 automóviles involucrados por esta colisión. Los antecedentes indican que uno de estos conductores, quien perdió la vida, habría intentado adelantar a otro automóvil y tras esta acción terminó colisionando con un camión que estaba estacionado justo en medio de la ruta y también terminó colisionando a otro vehículo. Justamente fue este conductor quien perdió la vida de manera instantánea en el lugar y dejó a otras 2 personas lesionadas, que son las personas involucradas tanto del camión que estaba estacionado como el otro automóvil a quien habría intentado adelantar. Este camión estaba estacionado porque mantenía, bien digo, desperfectos mecánicos a la hora en que se encontraba en ese sector y producto entonces de estas situaciones que se están realizando distintas diligencias ahora para esclarecer aún más este accidente que dejó a este conductor fallecido durante esta noche en la comuna de Maipú. Tenemos algunas declaraciones porque hasta ese lugar llegó Carabineros, ellos estuvieron realizando algunos trabajos durante esta noche, así que vamos a revisar de inmediato esas declaraciones. Durante la noche se gestó un accidente de tránsito donde se ven involucrados 3 vehículos en la autopista Vespucio Sur de poniente a oriente, donde lamentablemente uno de sus conductores resultó fallecido. Producto de este accidente, el personal de la unidad del sector tomó contacto telefónico con el Ministerio Público, quien determinó que concurriera a la unidad especializada de la CIAT para determinar la causa del accidente. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Macul porque durante esta jornada también se registró un incendio que afectó a 2 viviendas. Una quedó completamente destruida, otra quedó con daños parciales. Esto ocurrió en la intersección de Rodrigo de Araya con Maratón. Cerca de 40 voluntarios de bomberos tuvieron que trabajar en la emergencia que por fortuna no dejó a personas lesionadas. Una vez que el fuego logró ser controlado, se pudo verificar que una de las viviendas afectadas terminó siendo de un voluntario de bomberos de una compañía. Mientras tanto, otra de las viviendas también involucradas pertenece a una pareja de adultos mayores. Distintos trabajos que se estuvieron realizando en ese sector con el fin de controlar esta emergencia que, como les indicaba, no dejó a personas lesionadas. Tenemos también algunas declaraciones sobre este procedimiento, vamos a revisarlas a continuación. Eso de las 21:30 recibimos la llamada a la alarma de fuego en una casa habitación en la comuna de Macul. Al llegar el primer carro confirma la situación, se procede a declarar la alarma de incendio y se trabaja en lo que es el trabajo de extinción y evitar la propagación hacia las viviendas vecinas. La situación está controlada y procedemos a realizar lo que es la investigación del siniestro. No tenemos que lamentar ninguna persona, ni civil ni personal de bomberos lesionado, solamente lamentar que la casa afectada es de un voluntario de nuestra institución. Se podía ver claramente cómo salía el fuego y se veía el humo negro. Y vine rápidamente para poder ver si podía ayudar en algo, porque acá viven unos viejitos. Nosotros vinimos a ayudar y cuando llegué estaban los vecinos intentando abrir el portón porque estaban encerrados en la casa, salieron apurados y no sacaron las llaves. Entonces los vecinos forcejeando el portón lograron romperlo y para que pudieran escapar los abuelos mientras el fuego se seguía expandiendo. En el siniestro mencionar que un desperfecto eléctrico habría sido el causante de esta situación. Y nos despedimos con estas imágenes que nos llevan hasta Quilpué, en la región de Valparaíso. Una persecución bastante extensa que se generó durante la jornada de ayer, eso sí, durante el lunes, donde se pudo detener a 4 personas. Una cinematográfica persecución que fue viralizada por redes sociales y comenzó en Villa Alemana cuando Carabineros intentó fiscalizar un automóvil con 4 ocupantes al interior. Todos ellos después escaparon de la policía. Fue un seguimiento de varios
metros, varios kilómetros, que al final terminó muy cerca de un servicentro en Quilpué. Ahí se pudo detener a 4 personas, uno de ellos menor de edad, 3 hombres y una mujer. Y en el camino estas personas comenzaron después a lanzar algunos objetos. Pero lo que más llama la atención es que a pesar de todo este seguimiento, lo que se pudo incautar fueron 2 municiones de calibre 16. Estas personas pasaron a disposición de la justicia por infracción al artículo 318, porque esto ocurrió antes de la medianoche, y también por infracción a la ley de armas. Situación entonces que mantuvo a estas personas detenidas y que fue viralizada también por redes sociales. Parte entonces de las últimas informaciones policiales, por cierto, más antecedentes, más detalles en Canal 24 Horas y también en nuestras futuras ediciones. Gracias, Rodrigo, por el informe. Buenas noches. Volvemos a la política. Esperaron una propuesta que finalmente no llegó por parte del gobierno. Tras sucesivas postergaciones, la Comisión de Desarrollo Social determinó posponer para este miércoles la votación del ingreso familiar de emergencia, catalogado como universal, a la espera de un gesto del Ejecutivo que apunte a mejorar el monto y los pagos de este beneficio. ¿A las 12 les parece? ¿A las 12 reiniciamos? A las 13 horas nuevamente reanudaremos para ver si hay presencia del gobierno. Una espera que parecía no terminar. La discusión sobre el nuevo IFE ampliado se postergó en total en 4 ocasiones, suspensiones que comenzaron el lunes. La ministra de Desarrollo Social me ha solicitado que posterguemos la votación para mañana. Todo a la espera de posibles nuevas indicaciones que potenciarían la iniciativa. Incluso se pensó que sería un anuncio presidencial. La proyección, solo hasta agosto de este año, muestra que las ayudas directas a las familias durante este año 2021 o hasta el mes de agosto de 2021 alcanzan a cerca de 20.000 millones de dólares. Con eso el presidente Sebastián Piñera descartaba nuevos incrementos para el ingreso familiar de emergencia. El único anuncio económico fue impulsar una recaudación fiscal. Entre otras cosas, eliminando muchas exenciones tributarias que representan miles de millones de dólares y que algunas de ellas no se justifican. Y por supuesto, el énfasis va a estar en pedir mayor esfuerzo a los sectores de mayores ingresos. Parte de un discurso que generó reacciones en el Congreso. Algunos esperaban una señal sobre el ingreso universal. El presidente, más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y de las ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía. Yo conozco la vocación tanto del presidente en esta materia y como del ministro Cerda y la ministra Rubilar, y no me cae ninguna duda que vamos a tratar de llegar al mejor acuerdo, siempre en el tono lo señalado por el presidente, que efectivamente tenemos que tener una política responsable. Un diálogo que se retomó recién pasada a las 5 de la tarde. La Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados comenzó a discutir el nuevo ingreso familiar de emergencia, un debate que se inició sin una nueva propuesta del Ejecutivo. Nos pedía postergación y postergación de la votación, porque claramente iba a haber alguna mejora en el monto. Me siento profundamente decepcionado que no hayan hecho esperar 24 horas para no llegar a nada. No vengan a decirle a la ciudadanía que el gobierno es mezquino, que el gobierno no quiere negociar. Durante 5 veces consecutivas la oposición ha manifestado el llegar a la línea de la pobreza. Si llega a la línea de la pobreza, no les gusta, no les satisface. La postura del gobierno se mantiene igual en cuanto a montos. En el caso de un hogar con una persona, se entregarían 177.000 pesos y en uno compuesto por 4 personas serían 467.000 pesos, montos que llegarían hasta agosto. No hacemos cambios de monto ni ese tipo de cosas, presidente, para que ustedes sepan, porque bueno, como lamentablemente no fue posible que llegáramos a un acuerdo que nos hubiera gustado, pero lamentablemente no se dieron seguramente los tiempos. El proyecto fue nuevamente suspendido por la Comisión de Desarrollo Social, mientras en paralelo la idea de un cuarto retiro de fondos comienza a sonar fuerte por los pasillos. Ya se han presentado 3 proyectos. Espero que mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales pueda entregar una certeza a las miles de familias que quedan fuera de los bonos anunciados por el gobierno. Creo que también dentro del Congreso se ha ido desinflando el apoyo a los cuartos y quintos retiros, porque esto ya es desfondar el sistema en vez de ayudar a las personas. Este miércoles, la Comisión de Desarrollo Social debatirá nuevamente sobre el ingreso familiar de emergencia, a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo que podría beneficiar a 15 millones de personas.
24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias para contarles que la Oficina Nacional de Emergencias decretó alerta roja para las comunas de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas por amenaza de desborde del río Cautín. Todo esto derivado del sistema frontal que está azotando a gran parte de la zona sur de nuestro país. Hay varias alertas vigentes por parte de la ONEMI. Por ejemplo, hace algunos minutos se declaró alerta amarilla para la comuna de Tolten, también por eventuales desbordes. Hay alerta temprana preventiva también en Cabrero y Los Ángeles por amenaza de desbordes. Y también se mantiene entonces la alerta amarilla en las comunas de Curacautín y las otras alertas entonces que cambiaron a alerta roja durante la noche de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas, entonces que se mantienen entonces a esta hora de la madrugada en alerta roja. Con esta información, cuando el reloj marca la 1:59, vamos a la pausa en medianoche. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. El gobierno de Brasil confirmó que el país va a ser finalmente la sede oficial de la Copa América 2021. A través de su cuenta de Twitter, el ministro Luis Ramos despejó todas las dudas y confirmó algunas de las locaciones que van a albergar este torneo continental de fútbol que se va a jugar entre el 13 de junio y el 10 de julio. La noticia se da en un momento tenso para el país después de la negativa de varios estados a albergar el campeonato debido a la crisis sanitaria que ha contagiado a más de 16 millones y medio de personas y que ha causado la muerte de 463.000 brasileños. Además del rechazo que han elevado varios parlamentarios de oposición también. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ya había adelantado que si dependiera de su gobierno, la Copa América se iba a realizar en Brasil. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Começa agora na sexta-feira a eliminatória da Copa do Mundo, ninguém fala nada, não tem problema nenhum. Porque quando se fala em Copa América, querem questionar que causa aglomeração, ajuda a espalhar o vírus, etc. É a pressão dessa imprensa chamada Globo, aí, nada mais além disso. Do que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado, haverá. O protocolo é o mesmo da Libertadores. Reino Unido anunció por primera vez que no se reportó ninguna muerte asociada al COVID-19 desde que inició la pandemia. Se trata del primer reporte sin fallecidos desde que se reportó, valga la redundancia, el primer caso en territorio británico en marzo del año pasado. Las últimas cifras se producen en medio de la alarma por el aumento de los contagios relacionados con la variante india. Actualmente Reino Unido tiene más de 128.000 fallecidos por COVID-19 y casi 4,5 millones de contagiados. A pesar de que más del 53% de la población ha sido vacunada con ambas dosis, expertos han hecho pedidos para retrasar la flexibilización total de las restricciones que están previstas para el día 21 de junio debido a las advertencias de una posible tercera ola de contagios. Dos de la madrugada con 7 minutos. Volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Y vamos a revisar nuestro portal de noticias, 24horas.cl, que en este momento está encabezado por "Estamos devastados". Es la declaración de la Confusam que confirma el fallecimiento de un joven trabajador de la salud por COVID-19. Más detalles en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, 2 de junio de 2021. Santiago presentará cielo parcial y una máxima probable de 23 grados. En tanto, Vallenar tendrá cielo despejado y una máxima probable de 26 grados. Esperando que sea una información de utilidad para usted y que tenga un descanso reparador durante esta noche. Nos reencontramos mañana aquí en medianoche. Buenas noches, gracias por venir.